En tiempos en que el mundo parece caminar entre sombras, confundido entre el vértigo tecnológico, la incertidumbre geopolítica y la fatiga moral de las democracias, surge una voz autorizada, clara y serena, la de un expresidente respetado y sobre todo extrañado por su país. Su nuevo libro, Orden y Libertad, es mucho más que un ensayo político. Es una brújula para una época que perdió el norte. Con estilo claro y pulso firme, nos recuerda que el orden sin libertad conduce al despotismo, mientras que la libertad sin orden desemboca en el caos que inevitablemente reclama a un tirano. Como buen heredero del pensamiento liberal conservador, el expresidente y autor de Orden y Libertad traza una cartografía del presente que va de la inteligencia artificial a la crisis demográfica, de la fragilidad europea al porvenir de Hispanoamérica, del futuro de España a los desafíos de las democracias liberales del siglo XXI. El mundo libre puede y debe celebrar el sentido ético, moral e intelectual de esta nueva obra que ofrece profundidad intelectual desde la defensa de la nación, de la responsabilidad ciudadana, de las instituciones fuertes y de la libertad como principio irrenunciable. Tengo el privilegio de presentarles a José María Aznar, presidente del Gobierno de España de 1996 a 2004, después de una brillante carrera política, la cual incluye un atentado que casi le costó la vida, dejó la presidencia de su país con números, obras y éxitos que no se han vuelto a ver. Hoy preside la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y también es presidente del Instituto Atlántico de Gobierno. Presidente Aznar, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias, Dionisio. Orden y Libertad no es un libro más, sino una llamada urgente a la sensatez y al liderazgo responsable. ¿Qué lo llevó a escribir esta obra en este momento tan crítico para las democracias occidentales? Intentar primero comprender, estudiar y luego explicar lo que estamos viviendo, un cambio de era que está fundamentado en dos grandes cuestiones. El fin del orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría y su sustitución por la competencia entre poderes, basado fundamentalmente en la sustitución de las reglas y el uso de la fuerza. Y en segundo lugar, la revolución tecnológica que estamos viviendo, que es la más importante de la historia de la humanidad y que altera todos los elementos políticos, sociales, económicos, culturales en los que hemos vivido hasta ahora y que está llamada a tener, con sus ventajas y sus inconvenientes, una influencia en la humanidad extraordinaria. ¿Qué significa orden institucional sólido en un tiempo en el que la política parece guiada por la inmediatez y la polarización? El mayor factor competitivo en una sociedad sigue siendo unas instituciones sólidas. Las democracias son frágiles, pero no son débiles. La libertad hay que cuidarla todos los días. Si está amparada por unas instituciones fuertes, pues es mucho más duradera. Y justamente en tiempos de populismos agresivos o en tiempos de cambios culturales o sociales que desconciertan a mucha gente, o en tiempos de crisis de la democracia en sus propios fundamentos, pues tener unas instituciones sólidas que garantizan la democracia, que garantizan la separación de poderes, que garantizan la propiedad, los principios intelectuales, los principios políticos, los principios económicos de la democracia liberal, es fundamental. Ya. Presidente, ¿cuáles son, a su juicio, las amenazas más graves para las democracias liberales del siglo XXI? Las amenazas más graves son exactamente, en términos políticos, es el populismo. Y en términos geoestratégicos es que las democracias derrumben su voluntad en favor de las autocracias, en favor de las autocracias, de las dictaduras que desafían el poder de las democracias. El problema es que la democracia, en su fragilidad o en su debilidad, en ocasiones, pues renuncia a defender lo que es suyo. Si la democracia vuelve a recuperar sus valores, sus fuertes valores, la defensa de la libertad, la defensa de la separación de poderes, la defensa del Estado de Derecho, la promoción de la democracia, la tolerancia, el pluralismo, si vuelve a defender todo eso y acoplarse a una revolución tecnológica que cambia el mundo todos los días, entonces las democracias prevalecerán y la libertad prevalecerá. Claro.
En el libro analiza la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Es una oportunidad, un peligro o ambas cosas? Las dos cosas, Dionisio, porque es una oportunidad porque nunca el ser humano ha tenido un instrumento tan poderoso para aumentar su conocimiento o para cambiar su vida. Pero a su vez es un arma muy peligrosa, un instrumento muy peligroso, porque es algo diseñado no para ayudar solo al ser humano, sino para sustituirle. Y por lo tanto, ahora estamos viviendo una época en la cual, como algunos hablan, es la época de la fusión entre el ser humano y la máquina. ¿Cómo termine todo eso? Habrá una incertidumbre enorme para la humanidad en el futuro. Y por tanto, las oportunidades existen. Se puede vivir más años, se puede vivir mejor, se puede vivir con más calidad. Eso es cierto. Se pueden tener más conocimientos, eso es cierto, pero también se puede sustituir la voluntad del ser humano. Claro. Y eso depende, al final, de la capacidad del ser humano de mantener sus valores y mantener nuestra dignidad. Presidente, y en esa eventual sustitución de la voluntad del ser humano con el uso de esta tecnología tan extraordinaria, ¿cuáles son los peligros de que esa potencia, de que esa energía tecnológica caiga en malas manos? El peligro es muy grande, porque imagínese, por ejemplo, si hablamos del desarrollo del armamento nuclear, el armamento nuclear es muy claro, pero uno de los peligros del desarrollo del armamento nuclear y proliferación nuclear es que caiga en manos de grupos terroristas, pero que haya bombas nucleares circulando por el espacio. Claro. Cosa que en este momento ocurre. Si hablamos de biotecnología, la manipulación de la genética humana, de las células humanas, para intentar crear seres distintos al ser humano, es una realidad. Sí. Si hablamos de la nanotecnología, que puede absolutamente transformar toda la biomasa de la Tierra y convertir en invivible la Tierra, es una realidad. O si hablamos de la capacidad con los medios tecnológicos de crear virus absolutamente inmunes a lo que pueden ser los tratamientos médicos contra ellos, ¿no? Es decir, los riesgos existen y son riesgos muy grandes porque la capacidad de destrucción del ser humano, la capacidad de destrucción, las bombas cada vez son más letales, más peligrosas. Y segundo, el problema es si el ser humano decide descansar la decisión de utilizar esos instrumentos en las máquinas. Claro. Ahí es donde, evidentemente, está el límite. Regresando a la geopolítica, presidente, ¿qué papel le corresponde a España en la defensa de los valores democráticos y la estabilidad europea, y en especial en su liderazgo en América Latina? Debería corresponderle un papel fundamental. España tenía que defender los elementos fundamentales que justificaron nuestra transición y que fueron un ejemplo para muchos países, especialmente para muchos países latinoamericanos, ¿no? Y entonces España tiene que defender la libertad, tiene que defender la democracia, tiene que defender los derechos humanos, tiene que defender el Estado de Derecho, tiene que defender los valores del mundo occidental al cual pertenecemos, ¿no? Tiene que ser un agente de la seguridad en Europa y de la prosperidad en Europa, tiene que defender la economía abierta, la economía libre, tiene que defender todas esas cosas, que es exactamente ahora lo que no hace. Hacemos todo lo contrario. Y ese es uno de los motivos por los que yo espero y deseo que haya un pronto cambio en España. Ya. Presidente, ¿cuánto más difícil es hoy en día defender los valores de la libertad, la democracia, el mantener instituciones fuertes para que la democracia funcione en un mundo donde la economía global se hizo insuficiente? Eso en el mundo no ha cambiado, en mi opinión. Eso depende del coraje y de la voluntad de los líderes y depende del coraje y la voluntad de las personas. Toda sociedad necesita ciudadanos responsables. En este momento, por lo menos, existe, por ejemplo, una extensión excesiva de la conversión de oportunidades en derechos y, naturalmente, una exigencia permanente de esos derechos y un decaimiento de las responsabilidades. Una sociedad libre es una sociedad de ciudadanos responsables. Claro. Y si no, no es una sociedad libre. ¿Y cómo se administra, cómo se gestiona ese aumento en la conflictividad social y política cuando la gente siente que hacen falta oportunidades, no hay suficientes trabajos, ni los niveles de ingreso que respondan a las expectativas de la gente, incluso a veces que alivien sus necesidades? Allí es donde la política es el arte del compromiso. Y eso es como decía Bismarck, la política es compromiso.
No tiene por qué ser solo confrontación, no tiene por qué ser solo aniquilación del adversario, no tiene que ser fragmentación. Hay que buscar espacios de compromiso, espacios centrales de compromiso que hagan absolutamente posible no solamente la convivencia entre las personas, sino la resolución de los cambios sociales y políticos que vienen en el mundo, que van a ser muy importantes y muy grandes. Presidente, en Orden y Libertad entras muy a fondo en lo que es el análisis de ese contexto global dominado por populismos autoritarios de izquierda a derecha. ¿Qué país o región le preocupa más y cuál le inspira más esperanza? ¿Qué significa hoy un liderazgo responsable? Yo creo que un liderazgo responsable es el que tiene que entender los problemas del mundo de hoy, tiene que saber que el mundo de hoy se dirige y va a tener unas transformaciones extraordinarias, tiene que hablar a la gente con claridad de eso, pero tiene que tener un sentido histórico de las cosas, ¿no? Por ejemplo, me preocupa que en la estrategia de seguridad de los Estados Unidos se diga que, por lo menos, que hay que deshacer la Unión Europea y que hay que alentar el nacionalismo europeo, que hay que alentar, evidentemente, las fuerzas desintegradoras de la Unión Europea. No, la Unión Europea ha sido un factor de unión, un gran éxito histórico para Europa, no solamente para el mundo, ¿no? Entonces, me preocupan las visiones cortas de las cosas porque son las que más pueden perjudicar los intereses del mundo occidental y más pueden alejar a otros países de ese sistema de alianzas que ha sido el sistema de alianzas más importante, más estable, más seguro, más próspero y que más ha expandido la libertad y la democracia. Me preocupa que se deje de expandir la libertad y la democracia y los derechos humanos en el mundo, porque eso alejará y perjudicará a las regiones más favorecidas, menos favorecidas. Y desde mi punto de vista personal, obviamente, el intentar que Hispanoamérica, que Iberoamérica tenga las oportunidades mejores en el futuro inmediato, pues es mi gran deseo, ¿no? Y ahí España tiene que contribuir mucho, pero tiene que hacer unas políticas muy diferentes a las que está haciendo ahora. En ese cambio de era del que habla, presidente, con profundidad y poniendo los diferentes escenarios que se pueden dar, si tuviéramos que hablar de una visión optimista de cómo va a salir el mundo de este momento complejo, donde hay tantos conflictos, tanta incertidumbre, pero que la especie humana, como siempre lo ha logrado, sale adelante, ¿cuál sería esa visión? Si el ser humano, si nosotros no tenemos miedo de la libertad, entonces saldremos adelante. Si tenemos miedo de la libertad, perderemos. La libertad es el motor más poderoso que tiene el ser humano, el que más puede intentar solucionar cosas, el más poderoso económicamente, el más poderoso políticamente, el más poderoso socialmente, más poderoso culturalmente. La libertad puesta en marcha es invencible. Lo que pasa es que hay muchos ciudadanos, muchos seres humanos que tienen miedo a la libertad. No tengamos miedo a la libertad. Esto es nuestra mejor esperanza y nuestro mejor seguro. Presidente, finalmente, ¿qué espera que encuentre el lector en este libro? ¿Advertencias, propuestas o rumbo? Las tres cosas, Dionisio. Va a encontrar advertencias, va a encontrar propuestas y va a encontrar también unas posibilidades de rumbo. Si nosotros recuperamos esencialmente los valores en los cuales se funda la dignidad humana y se fundan los profundos sentidos de la libertad y el profundo sentido de los valores democráticos del mundo en general y del ser humano en particular, pues entonces tenemos una orientación muy clara de lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que yo pronto encontrará advertencias, encontrará propuestas y espero que encuentre un rumbo. Ya. Orden y Libertad es una obra necesaria, escrita desde la experiencia y pensada desde la responsabilidad. En un tiempo de ruido ofrece claridad, en una época de confusión ofrece rumbo y en una era de tentaciones autoritarias ofrece principios firmes. Quien lea este libro encontrará no solo un diagnóstico del presente, sino una defensa valiente del orden que hace posible la libertad y de la libertad que da sentido al orden. Leer este libro es un acto de salud cívica. Y yo lo estoy disfrutando, presidente. Como siempre, un privilegio. Benicio. Muchas gracias, gracias a ti. Y a comprar el libro. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.